Bienvenidos, mis campiñuelos y campiñuelas, a la cabaña del druida hermandad, la orden de la ermita de la Campiñuela, la santa y sagrada orden hermética, la escuela ermita la Campiñuela, desvelando secretos naturales desde 1859. Tu escuela virtual esotérica del misterio. En el día de hoy quería, para empezar, hablar un poquito de dónde se ha sacado la investigación de las perlas gracias a las aportaciones del segundo miembro de la Orden de la Ermita de la Campiñuela, y viene de una tribu muy antigua, adámica. A veces me refiero de ella reptiliana, pero quiero matizar que cuando hablo de reptiliana es para que los usuarios con un poquito de conocimiento esotérico pues sepan situarse, pero nada del otro mundo, simplemente que es que bueno, estas religiones o mitologías son de carácter hinduista, de ahí que se utiliza como método de empleo por casi todos ellos es en la leche. Hablamos de esta investigación solamente. ¿Por qué? Porque ya sabéis, los hindúes, por ejemplo, las vacas allí son sagradas. Nadie se le ocurre matar una vaca. ¿Por qué? Por esa mentalidad, ¿no?, de tener la leche como un arcano. Es decir, el cuerpo humano, no sé, no acuerdo bien el porcentaje, pero me parece que el 90% de los huesos, la composición es calcio. Y el calcio es leche. Los planetas vienen de nebulosas, que muchas están hechas por hidrógeno, agua, sobre todo calcio. Mucho calcio. Mucha leche. Y entonces ese calcio astral viene nuestra composición y compartimos con ella esa composición. El mar, lo mismo, por eso las conchas son sobre todo carbonato de calcio. Y todos estos aspectos naturales que se dan en el macrocosmos y se repiten en el microcosmos de la misma frecuencia y apariencia, el alquimista tiene que tenerlo muy a mano. ¿Por qué he hecho antes la referencia de esta gente, compararlo con los reptilianos? Porque si os fijáis en sus culturas, pues son como... Bueno, que me da miedo decirlo por si me equivoco. Iba a decir semidioses o dioses. Cuando se refiere a esta referencia, quiere decir que tienen mucha elevación, tienen mucho conocimiento. Por eso en los trabajos de Hércules, que se representa o se hace un símil con la piedra filosofal, es decir, los trabajos que él tuvo que hacer para ser ¿qué? Para ser un dios, para llegar al despertar, para llegar al plano esotérico. Y aquí, pues, con los nagas vamos a ver muchas serpientes o muchas representaciones de personas que se parecen serpientes. ¿Y por qué le hago el símil a lo de los reptilianos? Porque al final es otra forma de decirte exactamente lo mismo. En el judaísmo, el árbol del conocimiento, donde Adán y Eva cogen el pecado, ¿no? O se dan cuenta de lo que hay, por así decirlo. ¿Quién es el que le da esa tentación? Una serpiente. ¿Y por qué la serpiente?
Porque el gran secreto que tiene la serpiente es como si te está diciendo que otro de fuera, llámalo reptiliano, llámalo lo que tú quieras, ¿sabes? Otro con más conocimiento que tú te ha iluminado. Eso en la mitología griega lo tenéis con Prometeo, que es el que roba la antorcha y se la da a los humanos para que tengan ese conocimiento del ánima del mundo. Es que todo es repetirse y todo es volverte a decir lo mismo. Así que con esto, pues poca cosa que os pueda contar. Lo que sí es que esto pues viene de esta rama oriental, ¿no? Que hemos dicho del hinduismo, que sobre todo se centran en estas medicinas. Bueno, no solo se centran, estamos hablando de que se centran en medicina porque estamos tocando esa rama, ¿vale? Medicinal. Pero ya sabéis cómo son los orientales. También, si te quieres meter en el mundo de la acupuntura, si te quieres meter en, sabes que tienen muchísimas más ramificaciones, especificaciones, y esta tribu en concreto, ¿no? Que preadámica, es decir, que no vino el conocimiento con Adán y Eva. Estoy diciendo que es que otra forma de contar la misma realidad en las distintas épocas que iban viniendo para que no se perdiera ese conocimiento, pero que realmente estaba ahí de antes, y ya se me ha olvidado lo que estaba diciendo y era importante. Pues bueno, vamos a seguir aportando conocimiento también, metiéndose un poquito más en su cultura, pues no solo de serpientes, también vamos a poder ver representación de dragones, que dragón no es otra cosa que un reptil. Estamos otra vez en el mundo de los reptilianos. Y eso, que estas tradiciones como hemos dicho, preadámicas o mucho antes de lo que se pueda pensar, pues es muy interesante porque es una de las alquimias más antiguas que hay. Al contrario de lo que pueden decir muchos alquimistas, que ponen la cuna de la alquimia en el antiguo Egipto, pues yo soy de los que dicen que la alquimia es tan antigua como la creación. O sea, con la creación nace la alquimia. Desde mi punto de vista. Entonces, esta tribu lo bueno que tiene, o son especialistas, o se hacen destacar, por lo menos en el libro que vamos a presentar en esta toma de hoy, es en... Pues es, no quiero extrapolarlo solo a las perlas, sino en general a multitud de cosas que vamos a ir desarrollando, como por ejemplo hacer oros, tinturas, perlas preciosas, no solo perlas, joyas, etcétera. Aquí lo que hay que matizar es que nos van a enseñar a hacerlas tanto falsas como reales. ¿Por qué? Porque eso estaba metido dentro de esa burbuja ornamental, ¿no? Para poder hacer arte, para poder representar belleza, cultura, y para ello pues era tan importante exponerlo de forma artística en sus representaciones a sus dioses o a
a lo que ellos en sí pudieran adorar, y también la parte de hacerlo como, pues eso, como para tener materiales y piedras preciosas. Desde, como hemos dicho, pueden ser joyas, hasta diamantes, hasta un montón de historias que con ir investigando pues van saliendo, porque van saliendo. Y decir eso, que la hemos sacado de aquí y que ahora nos vamos a reservar para la siguiente toma el libro que no, ya os digo, que nos han aportado, donde poder conocer más, no en sí esta cultura que es tan antigua que casi que está medio perdida. En la Wikipedia podéis encontrar algo, eso sí, pero que se desconoce la mayoría. Y con esto, señores, os dejo, y ya en la segunda entrega os puedo especificar un poquito más sobre esto, porque tengo las traducciones del libro hechas, y me las he leído, pero quiero repasarlo justo antes de ponerme a hacer el podcast, por si os puedo aportar incluso a algún número de página en concreto, o cualquier cosa. Podéis hablar con un poquito de conocimiento, porque ya os digo que es muy denso. Es muy denso y abarca, porque se separa en capítulos, y abarca tanto estas cosas que os he comentado desde hacer cosas de alquimista que se merece guillotina de oro por soplador, hasta verdaderas obras de arte con materiales auténticos, sacadas o siendo fruto de saber trabajar los elementos naturales para, lo diré, para eso. Joder, es que no me sale la palabra. Para que se hagan antes. No nos vamos a poner tan finos. Anda, voy a cortar ya el podcast, que no veas. Llevo ya 4 o 5 y me va a explotar la cabeza hoy. Que os quiero mucho, campiñuelos. Voy a darle el repasito esto ya, porque si no, no acabamos nunca. Y tengo ganas de hacer una llamada telefónica ahora, que me urge y tengo ganas de verdad. Que os quiero, que un abrazo y que nos vemos en otra.